contraproducente. Así es que Relajó por inme- inmediatamente. Entonces voy a ir derechito donde estamos. Estábamos en el tema de diferenciales. Me falta una herramienta, la tengo aquí a mano. Vamos a lanzar esto. Y me falta una segunda pantalla, pero me las tengo que arreglar. Conectarse a esa va a ser más largo. Entonces, Las. me voy a ir a un segundito para share screen. Diferenciales. Las. Vamos. Ahí estamos con el tema de los diferenciales. Bueno, buenas noches. Espero que estén muy bien. De nuevo, mis disculpas por todo el inconveniente de espera. La realidad es que me confundí completamente con la actividad. Entonces, en la práctica del viernes, nosotros hicimos bastantes ejercicios. Espero que hayan tenido oportunidad de ver el- el video que normalmente toma Joaquín, porque asistieron muy poquitas personas, hubo 3 o 4 alumnos y aparte de los que rindieron una evaluación, no había muchos más, entonces eso significa que el tema de diferenciación está débil por varios de ustedes y espero que vean realmente ese video porque fue una muy buena clase de ejercicios. Hicimos harto ejercicio, por lo menos una decena o más de ejercicios del tema. Entonces ahora yo quiero, quizás hagamos alguno más, pero quiero y profundizar un poquito las consecuencias, ¿ya? Entonces nosotros hasta aquí teníamos, déjenme avanzar por esta tanda de ejercicio, saltarme un poquito esto. Aquí está, ejercicio. Ya vamos a hacer unos pocos más, pero déjenme antes conectar la tableta para poder hacer unos comentarios que necesito. Pero, lapicito, lapicito, lápiz a mano, tableta, mano, y ya no. Otra cosa yo lo hago antes de conectarme, pero como les dije, casi se me va el tema. Yo tengo que encender la tableta y, y ya vamos a partir. Mientras tanto, voy a abrir otra presentación más que necesito. Que tiene que ver con la cosa cinemática básica. Ah, Profe, ¿sería posible? sí, adelante. ¿Aló? ¿Sería posible qué cosa? Oh, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿Alguien dijo algo? ¿Se perdió su audio? Se cortó. Se le cortó a él. Un segundo, jóvenes, porque yo acá tengo que terminar de lanzar algo más y estamos absolutamente listos. Partimos atrasados, pero bueno, fueron 20 minutos, no es tanto tampoco. Entonces ya tengo esto aquí. Necesito conectar esto al otro. Y hay un adaptador que no alcancé a encontrar y tengo que conectar que se me quedó en la U de una clase presencial en la tarde. Ya, pero eso son cosas. Lo que necesito ahora es algo acá, una aplicación, una última aplicación corriendo.
y una nueva bloque de notas en esta. Ah, El Wilson tiene el micrófono abierto. entonces, New Movie Recording. Y después que tenga este New Movie Recording, ya estoy como lanzado. Y aquí. Ya, entonces, voy a hacer un par de ejercicios más para, como complemento, para un poquito volver a poner en contexto todo lo que estamos haciendo. Déjenme poner compartir y lanzar una nueva compartida. Quizás me conviene la pantalla completa. Entonces, pantalla completa, así tengo más control. Ustedes ven la pantalla en blanco, ¿no es cierto? En este minuto. Sí, Sí. señor. Ya, sí, porque yo tengo esa pantalla del Zoom que es bien hinchadora, así que voy a tratar de minimizar. Ya, perfecto. Entonces, lo último que vimos, ¿no es cierto?, tenía que ver con alguna ejercitación en cuanto a diferenciación. Nos vimos algunas funciones del tiempo, por ejemplo, ¿no?, una función como 5t cuadrado más 2t menos 3 sobre t. Nos dimos ese tipo de funciones y calculamos su cambio. El cambio, ¿no es cierto?, es el diferencial. Aplicábamos la misma operación tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces ahí teníamos, a la izquierda tengo el diferencial de la cantidad x, a la derecha tengo toda una función expresada explícita, ¿no es cierto? 5 por t cuadrado más 2t menos 3 sobre t. Y esta función era la diferencial de una suma, podríamos escribirlo como la suma de varios diferenciales. Cada término se diferencia por separado, pero también usábamos que el diferencial de una constante, por cualquier fórmula, no es más que una, lo demostramos, es más constante por la diferencial de la fórmula. Entonces, por ejemplo, aquí, en el primer término, el factor diferencial de 5t cuadrado no es más que 5 por el diferencial de t cuadrado. En el segundo término, que es de la forma 2 por t, eso es 2 por el diferencial de t. Y este otro último término podría escribirse como el diferencial de menos 3 por 1 sobre t, y ese también es una constante multiplicando a una fórmula. Entonces, eso es menos 3 por el diferencial de la fórmula 1 partido por t. Y teníamos nosotros en clase, aparte de esa, una serie de reglas que usamos, ¿no? Recuerden, por ejemplo, teníamos diferencial de alguna cosa elevado al Profesor, cuadrado. ¿Sí? ¿Me están disculpe, siguiendo? Sí, ¿esa T, adelante. esa T no será al cuadrado? El menos T por 1 partido T, el No lo, diferencial al no lo he cuadrado. diferenciado todavía. Ah, disculpe, profe, disculpe. No lo he diferenciado todavía. Ya, Ya, ya viene, disculpe. ya viene. Te estás adelantando. Qué bueno. ¿Mm? Estoy recordando un poquito algunas cosas. Por ejemplo, el diferencial de algo al cuadrado, ¿no es cierto?, no es más que 2 veces ese algo por diferencial del algo. Esas son las fórmulas generales, ¿no es cierto? Diferencial de algo al cubo es 3, cualquier cosa al cuadrado por diferencial de esa cosa. Diferencial de algo a la cuarta potencia era 4 por la cantidad al cubo por diferencial de algo. También teníamos otras que eran diferencial de 1 partido por algo, que es de la forma menos 1 partido por algo al cuadrado, que es precisamente tu observación. Diferencial de 1 partido por algo al cuadrado, era menos 2 sobre Ah, algo al mira. cubo por diferencial de Ah, algo. no. Hola, mi amor. Lupita, sí, escuchado. Clase. Ahí tenemos algo abierto por ahí en el audio, please. El audio ahí con música, con canciones. Ya. Seguimos con canciones. A ver, ¿a quién vamos a censurar aquí? A uno que dice usuario de Zoom. A Yuri. Yuri también está con su audio abierto. No, profe, yo no fui. No, ya. Ahí lo silenciaron, ahí lo silenciaron. Sí, lo silenciaron ya, ok. ¿Cómo vamos hasta aquí? Con el repaso.
¿Rápido? No, está bien. Está bien. Está bien. Ya. Eso fue lo último que lo vi. Entonces, por ejemplo, en el primer término aparece el diferencial de t cuadrado. Si uno mira la fórmula que está aquí, a la derecha, que encerra en círculo, ¿no es cierto? Ahí está qué es lo que uno tiene que hacer cuando tiene un diferencial de algo al cuadrado. Entonces es dos veces, en este caso el algo es t, pero está al cuadrado. Entonces dos veces t por diferencial de t. Cuando uno tiene estos términos con paréntesis dt, eso simple y sencillamente es sacarle paréntesis. No. El término que está acá a la derecha, el 1 partido por t, es como este otro, el que estoy encerrando con rojo. Es de la forma 1 partido por algo. Entonces eso se escribe como menos 1 partido por algo al cuadrado, porque en este caso el algo es t, por algo al cuadrado por dt. De manera que hasta ahí, si conectamos todo lo que está en la última línea, tenemos 2t por dt, el dt lo escribo en rojo, más 2 por dt, y aquí en el último hay un menos por menos, queda un más, hay un factor 3, hay un 1 partido por t cuadrado y un dt. Entonces el dt apareció como factor común en los tres términos y por lo tanto esta expresión se escribe, si uno saca factor común dt, se escribe como 2t más 2 más 3 sobre t cuadrado. Y ese es de x. Ese es un cálculo, ¿no es cierto?, de un diferencial. Este diferencial es de la forma de x igual algo por dt. Ese algo le vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar b sub x, y es una función del tiempo. Ya vamos a ver. Ahora, si x denota posición, entonces cambio de x es un cambio de posición, lo que está aquí. Por lo tanto, si resto una longitud, le resto otra longitud, ¿no es cierto?, para ver su diferencia, eso sigue siendo longitud. Profesor, Sí. arriba A ver, usted usó, cuando diferenció, ¿ya? el X estaba en función del tiempo. Sí. Después se desaparece la T. Uno puede poner x o x de t para indicar lo mismo. Lo que ocurre es que cuando yo digo esto, cuando digo x de t, estoy diciendo que x es una fórmula del tiempo, ¿cierto? Sí. Y la fórmula explícita la estoy dando a la derecha, Ah, claro, ahí está T. ¿cierto? Pero yo puedo decir que x es una fórmula del tiempo o puedo decir que, mire, ¿sabe qué? Usted sabe, digamos, yo sé que x es una fórmula del tiempo, no necesito decirlo, yo noto simple y sencillamente x, Ah, ¿de acuerdo? Es ya. una notación media cargosa. Los matemáticos escriben x igual función del tiempo, pero se acostumbra también decir x es una función del tiempo, como lo estoy poniendo en el casillero a la derecha, o lo Claro. escribo abajo. Y los matemáticos es que es una función del tiempo, pero ¿por qué no usar la misma letra? Pues x es una función del tiempo, Ah, ya. ¿de acuerdo? Ok, vale. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, un ligero uso del lenguaje para omitir el paréntesis que cierra paréntesis. Ok. Entonces, abajo tenemos un cambio de posición, que es una resta entre dos posiciones, una posición y una posición un poquito diferente. Bueno, la resta de dos posiciones es algo que se mide en dimensiones de longitud. Entonces, ese cambio de longitud. El cambio de tiempo que está al otro lado, multiplicando, es la resta de dos tiempos. Un tiempo, por ejemplo, un segundo y después una décima segundo más tarde. Y eso, restar dos tiempos sigue siendo tiempo. Así que eso es tiempo. Por lo tanto, lo que queda entre medio tiene que ser una cantidad que tiene dimensiones de longitud dividido tiempo, de manera que, ¿no es cierto?, se cumpla la igualdad. O sea, que a la izquierda, que me dé longitud como resultado de la operación de la derecha. Claro, si longitud dividido por tiempo lo multiplico por tiempo, los tiempos se cancelan y recupero longitud. Así que esa cantidad que está aquí, B sub x,
es una velocidad, porque es una expresión que tiene dimensiones de longitud sobre tiempo. ¿Cómo estamos ahí? Sí, profe, digiriendo, digiriendo. Se entiende. De acuerdo. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, y lo que decíamos en la última clase, y voy a tratar, por eso que me interesa hacer un pequeño repaso, porque sé que no todo es estudiado. Cuando uno, hasta aquí yo mostré un ejemplo diferencial y ya hemos mostrado otros ejemplos en las clases, tanto en la práctica como en la clase previa, ¿sí? Y un poquito la anterior también. Entonces, ahora, ¿qué es lo que es la posición? Cuando uno quiere ubicar un objeto en el espacio, imagínense que hay un pajarito que va volando, y ahí está el pajarito, en un cierto instante de tiempo. Y pasa por todos estos puntos que están aquí, y va a pasar por todos los que están marcando yo ahora con la X y después en el futuro. Entonces uno identifica dónde está el pajarito, dando coordenadas de ubicación del pajarito. ¿Sí? Y dice, mire, ¿sabe qué? La componente z de altura vale tanto y da la fórmula de los distintos valores que va a tomar la altura como función del tiempo. Pero también la componente x la entrega como función del tiempo. Y también va a entregar la componente y como función del tiempo. Entonces va a dar las coordenadas de ubicación de ese pajarito, por ejemplo, respecto de un árbol, ¿no? Y donde aquí está el eje de la X, el eje de la Y, la eje de la Z, y donde en ese sistema de coordenadas hay vectores unitarios. X unitario, Y unitario, Z unitario. Y por lo tanto, un vector de posición, el pajarito que lo voy a llamar R, va a ser un objeto, ¿no es cierto?, un matemático, una flecha dirigida, que apunta dónde está el pajarito en cada instante de tiempo. Y donde va a haber componentes, ¿no es cierto? Este vector va a tener una componente R sub X, va a tener una componente R sub Y, en la dirección de unitario, y va a tener una componente R sub Z. Pero por simplicidad, vamos a decir que R sub X es una función del tiempo que yo conozco, o que supuestamente podría llegar a conocer. R sub Y es alguna otra función del tiempo. Esto es para simplificar un poquito la notación, y esto va a ser una función z del tiempo. Ejemplo, el vector R podría ser así. 2t en la división de x más 5t cuadrado en la dirección de y menos 3 sobre 2 por 1 partido por t en la dirección de z. Esto sería la función x de t. Esto sería la función y esto sería la función z. Esto sería la función x de t, esta sería la función y de t, y esta sería la función z, que la abreviamos como x, como y como z para no ser cargantes. Es decir, en general, un vector de posición es una función del tiempo que tiene una componente x, que es una función del tiempo, que tiene una componente y, que es una función del tiempo, y que tiene una componente z, que es una función del tiempo. Y no necesito escribir que son funciones del tiempo, basta que diga que R es algo, un X más un Y más un Z, donde el X está dado, por ejemplo, ahí arriba, por la expresión 2t, donde el Y está dado ahí arriba por la función 5t cuadrado, y donde el Z está dado al final por menos 3 medios 1 sobre t. Entonces ahí yo con eso estoy, ¿no es cierto?, de alguna manera describiendo dónde va a estar el pajarito en cada instante de su movimiento, ¿no? Porque estoy dando estas funciones del tiempo. De más está decir que estas cantidades que están aquí, el 2, el 5, el 3 medio, tienen dimensiones apropiadas. O sea, por ejemplo, el 2 tendría unidades probablemente de metros sobre segundo, mientras que el 5 tendría unidades de metros sobre segundo cuadrado, mientras que el 3 medio tendría unidades de metros por segundo. ¿Sí? Para que lo que está a la izquierda corresponda, cada una de ellas corresponda a longitud. Ok, dicho eso,
¿no es cierto?, de esa noción general, entonces ya sabemos qué es lo que significa en general una función de posición. Después podemos dar ejemplos concretos para ir a un cálculo. Lo que me interesa ahora es el siguiente concepto. El pajarito en su movimiento va barriendo lugares. Parte, en un cierto instante de tiempo tiene una posición, pero un instante posterior tiene una posición diferente. R de T cambia un poco, ¿no? Porque si aquí, cuando estaba aquí, el tiempo valía algo, cuando está en este otro lugar, el tiempo toma un nuevo valor, ligeramente parecido al anterior. Y el pajarito experimenta un cambio de posición. Recuerde la resta de dos vectores. Cuando tengo un vector B y un vector A y los resto. Esto que está aquí es B menos A. ¿Recuerdan? Parten de un centro, comparten un mismo punto y uno une, ¿no es cierto? Partiendo de A a B, uno une. Entonces, esto que está ahí es la resta. Bueno, aquí también. Aquí también lo que tengo allí es la resta, la diferencia entre el vector un instante después, restado con el vector en instante, restado con el vector en instante actual. Y eso, por definición, es el cambio de posición. Entonces, ahora, como yo sé que el vector de posición se escribe como x, una función del tiempo, por x unitario, más otra función del tiempo por y unitario, más una tercera función del tiempo por z unitario, y como los vectores x unitario, y unitario y z unitario en la página anterior, estos que están aquí, están fijos, no cambian de dirección. ¿Ah? No cambian ni de tamaño, son unitarios. No cambian de tamaño porque son unitarios, pero no cambian de dirección, porque uno los deja fijos. Se supone que uno elige un sistema de coordenadas con una cierta orientación y no lo mueve más, no cambian de dirección. ¿Ah? Entonces, X unitario, Y unitario y Z unitario son vectores constantes. Son vectores constantes. ¿Cuál es la gracia de esto? Que al ser vectores constantes, si yo calculo el cambio de posición por las reglas de diferenciación, es decir, calculo el diferencial del vector de posición a la izquierda y a la derecha. Es importante que hubieran ido esa práctica. Y a la derecha, estamos repasando los elementos que vimos en la práctica. Entonces aquí tengo x, función del tiempo por x unitario, más. Estoy haciendo la misma operación diferencial, la estoy diciendo a la izquierda y a la derecha de esa igualdad. ¿Mm? Si hago la misma operación a la izquierda y a la derecha, no cambio la igualdad, no se rompe el equilibrio entre el lado izquierdo y el lado derecho. Pero acá a la derecha tengo una suma de términos, así que tengo el cambio del primer término, que es la función por x unitario, más el cambio de la segunda, ahí me pasé de largo, más el cambio de la segunda, que es la función I de t por I unitario, más el cambio de la tercera, que es la función z de b por z unitario. Y resulta que esta que está aquí es el producto de dos cantidades, pero x unitario es constante. Cada vez que tengo el diferencial de una constante multiplicando una fórmula del tiempo, les recuerdo, eso es lo mismo que la constante por el diferencial de la fórmula. Entonces aquí yo puedo escribir esto como la diferencial de la fórmula multiplicando al x unitario. Lo mismo pasa con el segundo. Como el y unitario es constante, sale fuera. ¿Ah? Igual que allá arriba. Allá arriba tengo el diferencial de una constante por una función. Bueno, la constante sale para afuera y queda allí. Y sobrevive el diferencial. Entonces aquí pasa lo mismo. Tengo el diferencial de y multiplicando a y unitario. Y aquí pasa lo mismo. Tengo el diferencial de z multiplicando a z unitario. En resumen, en la siguiente página, cuando yo estudie el cambio de una función del tiempo de este tipo, cuando yo estudio su cambio, lo que me queda es
el cambio de la componente X por X unitario, más el cambio de la componente Y por Y unitario, más el cambio de la componente Z por Z unitario. Sin embargo, cada una de esas fórmulas, cada uno de esos diferenciales, va a tomar una forma que cada uno de ellos va a ser de la forma de sub X de t, por ejemplo, por dt. ¿Ah? Como en el ejemplo que teníamos aquí, como en ese ejemplo, ¿ah? Como en esa fórmula, la que tenemos allí. Se fijan, el cambio de X es igual a algo, que es lo que está entre paréntesis, por dt. Ese algo es el que estamos llamando b sub x. Entonces, en este cálculo de acá, si tengo que x es una función del tiempo, su diferencial va a ser algo por dt. Esto va a ser una fórmula del tiempo. Lo mismo pasa con el y. Si y es una función del tiempo, ese cambio va a ser otra fórmula por dt. Y lo mismo pasa con z. Si z es una función del tiempo, su cambio va a ser una fórmula distinta por dt. En el ejemplo previo, entonces aquí voy a tener esto de sub i dt, y esto otro va a ser de sub z dt. En el ejemplo previo, vuelvo al ejemplo previo, déjenme recordar cuál era, el que teníamos por acá, este. En este ejemplo, lo que tenemos es, déjenme la memoria, 2t más 5, la voy a capturar mejor. Pero vamos a capturar esa formulita para llevármela para allá, a la otra página. Copy, me cambio, la pego, ahí la tengo. Entonces, aquí, en este ejemplo concreto, x es 2t, y es 5t cuadrado, y z es menos 3 medios por 1 partido por t. El diferencial de x resultó 2 por dt. El diferencial de y es el diferencial de 5 por t cuadrado. Entonces el 5 sale para afuera, queda el diferencial de t cuadrado. El diferencial de t cuadrado es 2t de t, y todo eso me da 10t de t. Para z, el diferencial de z es de la forma menos 3 medios, sale la constante para afuera por el diferencial de 1 partido por t. El diferencial de 1 partido por t es menos 1 partido por t cuadrado de t. De manera que eso resulta ser más 3 medios sobre t cuadrado de t. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Mm? Hasta aquí. Tengo que el cambio de posición de R, ¿no es cierto? Que ya sé que es de X según X unitario más de Y según Y unitario más de Z según Z unitario. Si miro lo que vale de X, lo reemplazo. Eso es 2 de t. Si miro lo que vale de Y, que es 10t de t, aquí hay un unitario, aquí hay un 10t de t, y después hay un unitario, y miro lo que vale de z, que es menos 3 medios sobre t cuadrado de t, y después hay un z unitario. Se fijan, ese es todo un vector que tiene un dt, con rojito que tiene un dt allí, que tiene un dt acá, y que tiene un dt como factor común. ¿Ya? Entonces yo puedo simplificar esa expresión dejando todo el dt afuera. Lo que me sobrevive aquí es una expresión que es 2x unitario más 10t por y unitario. Me faltó espacio. Como me faltó espacio, vamos a agarrar un poquitito. Menos 3 medios sobre t cuadrado. Todo eso multiplicando al dt. Y este es un vector. Es un vector. Así que todo cambio de vector de posición, todo cambio de vector de posición,
esta es la página siguiente, todo cambio de vector de posición resulta algo por dt. ¿Sí? Del mismo modo que dx por componentes es algo por dt, de es otra cosa por dt, y de z es otra cosa por dt. En el ejemplo concreto nuestro, lo que había resultado para dx era 2, lo que había resultado aquí, ese 2 del que estoy leyendo. Lo que había resultado para di era 10t, y lo que había resultado para dz era 3 medios sobre t cuadrado con signo menos, menos 3 medios sobre t cuadrado. Todo esto es por dt, por dt, por dt, por dt. Entonces, eso es lo que habíamos obtenido. Entonces, de aquí yo leí que esto era b sub x, que esto es b sub y que esto es b sub z, y esas son las componentes de este vector. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en general, en términos vectoriales, como vector, un cambio de posición es proporcional a un cambio de tiempo. Y el factor de proporcionalidad, esto es cambio de posición, acá tenemos cambio de tiempo, acá tenemos cambio de tiempo, El factor de proporcionalidad es un vector que llamamos velocidad. Eso cuando lo miro como vector. Cuando lo miro por componente, porque todo vector tiene componentes cartesianas. Cuando lo miro por componente, el vector de R tiene 3 componentes, de X, de Y y de Z. Y cada una de ellas son proporcionales al cambio de tiempo. Pero el factor de proporcional es diferente. Es un factor para la componente X, es otro factor para la componente Y, y es otro factor para la componente Z. En nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Eso resultó ser el 2, esto otro resultó ser el 10t, y este tercero resultó ser el menos 3 medios sobre t cuadrado. Mientras que eso escrito como por componentes, y mientras que escrito como vector, el cambio de posición de R resultó ser 2 según X más 10t según Y menos 3 medios sobre t cuadrado según z unitario, y eso es por dt. Es decir, si comparo esta fórmula que tengo aquí, aquí tengo un dt, allá también tengo un dt, acá a la izquierda tengo un dr, allá también tengo un dr, y por lo tanto, lo que tengo aquí es mi velocidad. ¿Cómo estamos ahí? Con el concepto, porque lo que importa aquí, Entonces, ¿podría poner la página anterior, claro, la lámina anterior? esa, Sí. Mm, Ya, gracias. ¿ok? Entonces, en resumen, ¿ya? Sí, quiero poner el resumen y con esto podemos avanzar a la siguiente etapa. En resumen, uno tiene un vector de posición que tiene componentes cartesianas, que son funciones del tiempo. X según X unitario, más Y según Y unitario, más Z de T según Z unitario, donde estas que estoy subrayando son fórmulas del tiempo. Y uno abrevia ese vector como para no tener que anotar tantos paréntesis, como X según X unitario, más Y según Y unitario, más Z según Z unitario, y uno entiende que esas son fórmulas del tiempo. Y ese vector de posición, ¿no es cierto?, cuando el objeto se mueve, pasa de un valor a otro valor porque hay un cambio de posición. Entonces a uno le interesa averiguar cuánto vale ese cambio. Y lo que uno encuentra es que ese cambio de posición es proporcional al cambio de tiempo con un vector de proporcionalidad. Y ese vector
¿no es cierto? Ese vector que está ahí tiene que ver con los diferenciales. Ese vector no tiene componentes, como todo vector tiene componente de x, de sub x, tiene una componente de sub y tiene una componente de sub z. ¿Y cómo uno obtiene estas componentes que están aquí? ¿Cómo uno las calcula? Uno las calcula porque diferencia x y le tiene que dar b sub x por dt. Diferencia y le tiene que dar b sub y por dt. Y diferencia z y le tiene que dar b sub z por dt. Si uno hace estos diferenciales, uno puede identificar las componentes de sub x, de sub y de sub z que, que forman el vector. ¿Cómo estamos con eso? Bien, profe. Ya. Entonces yo sé que estoy insistiendo en conceptos que son como abstractos y si no han logrado asimilar bien los vectores, no es fácil. Pero, pero tengo que empujar, Profesor, empujar el análisis. Entonces ahora lo que voy a hacer es tratar de ir a, primero que nada, aplicaciones en una dimensión y en dos dimensiones, ¿ah? Para que se vaya asimilando cada vez más y más el concepto. ¿Alguien tenía una pregunta? profesor, Sí. sí era, cuando uno diferencia, al hacer la diferencial, va sacando, como quien dice, la velocidad de cada uno de los vectores, De cada una de las componentes. de las componentes. Si uno va sacando las componentes del vector de velocidad. Pongamos un Pero, ejercicio concreto. ya, mejor. Pongamos un ejercicio concreto. Eh, Antes de hacer el ejercicio, déjeme decir algo realmente. Ya, yo digo lo siguiente. Yo digo que tengo el vector de posición, ¿no es cierto? Que es una fórmula del tiempo. Ya, ahí está, tengo una fórmula del tiempo. Tengo un diferencial con el cual yo puedo identificar un vector velocidad por cambio de tiempo. Ok. Hay otro cambio que a uno le interesaría. Entonces, esto me entregaría el vector velocidad. Hay otro cambio que a uno le interesaría, que es cómo cambia la velocidad. O sea, a uno le interesaría también es calcular esto, el cambio de velocidad. Uno puede hacerlo. Si uno lo calcula, eso le va a dar algo que es proporcional al cambio de tiempo. Y va a haber un factor de proporcionalidad que va a ser la aceleración. Tiene que ser así porque esto tiene dimensiones de longitud dividido tiempo. Esto otro que está acá tiene dimensiones de tiempo. Y la única forma en que dimensionalmente esta ecuación funcione es porque lo que es A tenga dimensiones de longitud sobre tiempo cuadrado, que es una aceleración, ¿no? Es la única forma en que el cambio de velocidad que está a la izquierda sea proporcional al cambio de tiempo, ¿ah? Porque hay un factor entre medio que es la aceleración. A uno le interesa estos tres elementos: la aceleración, la velocidad y por supuesto la fórmula de la posición. Ahora, yo voy a dar, para efectos del ejercicio, voy a dar aquí una fórmula del tiempo. Las leyes de Newton funcionan al revés. Las leyes de Newton lo que entregan es una fórmula para la aceleración, ¿no? Con las leyes de Newton uno obtiene una fórmula para la aceleración. Ya vamos a aprender eso. Y uno tiene que, a partir de esa fórmula para la aceleración, obtener la velocidad y obtener finalmente la posición. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es justo al revés. Dada la posición, lo voy a dibujar con verde. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es, dada la posición, vamos a obtener la velocidad y dada la velocidad vamos a obtener la aceleración para distintos ejemplos. Que no es lo usual. Eso es como parte de la ejercitación en cinemática. En leyes de Newton lo que uno quisiera es que uno, con las leyes de Newton, le entrega una fórmula para la A, entonces uno tiene que arreglársela de alguna forma para volver atrás y llegar al B, y de alguna forma para volver atrás y llegar a la posición. Eso se llama antidiferencial. Entonces, en la etapa en que estamos, nosotros estamos en el camino fácil, que es ir de la posición a la velocidad y a la aceleración. El otro camino es un poquito más difícil, pero no mucho más si uno entendió las primeras etapas. Entonces, dado eso, vamos a un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio simple, en el sentido de que no tenga tres dimensiones, que tenga solo dos.
Entonces, imaginemos que tengo un vector de posición cuya componente x está dada por la expresión 3t. Entonces, como es la componente x, voy a escribir allí. Cuya componente y esté dada por la expresión 10 menos 9,82, perdón, 10, voy a- 10 más 2t menos 4,91 t cuadrado. Esa es la componente y. Y que no haya componente z, o sea, z. Acá yo puedo identificar x como función del tiempo. Y puedo identificar y como función del tiempo. Y los puedo escribir aparte. Puedo escribir que x es 3t y puedo escribir que y es 10 más 2t menos 4,91 t cuadrado. Hasta ahí, y z es 0, pero aquí vamos a decir más de 0. Hasta ahí tengo las componentes de la posición. O en otras palabras, de alguna manera tengo el vector posición, porque doy sus componentes. Yo quiero obtener la velocidad asociada a este movimiento. Y después quiero aprender a interpretar. ¿Sí? Entonces, para obtener la velocidad yo tengo que diferenciar, obtener la diferencial para la componente x, obtener la diferencial para la componente y obtener la diferencial para la componente z. ¿Sí? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuánto valen esas componentes? ¿Cuánto valen esas diferenciales? Yo sé de antemano que van a ser proporcionales al tiempo, pero ahora tengo que, a partir de estas expresiones que están a la izquierda, a partir de estas expresiones que están a la izquierda, obtenerlas, ¿no es cierto? Y si las obtengo, va a aparecer algo por dt, y eso que va a estar ahí va a ser la componente x de la velocidad. Y va a aparecer otra cosa por dt, y esa cosa que va a estar ahí va a ser la componente y de la velocidad. Y acá voy a tener seguramente un 0 por dt, y esa va a ser la componente z de la velocidad. Ese es el juego en este grafo. Entonces, dicho Profesor, eso, sí, adelante. claro, entonces lo que usted está haciendo ahora está colocando R, que es como un vector que da la posición del pajarito, en este caso el objeto, ¿cierto? Claro. Y luego, claro, después lo descifró abajo, lo puso la posición X, Y y Z, que son los tres ejes. Los tres Y ejes, las tres luego después componentes. las tres componentes, y ahí me da la posición. Y ahí si después yo le aplico la diferencial, con eso yo puedo calcular la velocidad en cada uno de los Componentes. componentes. Sí, Ya, tal cual, ok. tal cual. Entonces vamos a la siguiente página. Voy a copiar esa fórmula a la siguiente página para que la tengamos, porque así eso es lo que me di como movimiento. ¿Ah? Me lo inventé, no importa, es un ejercicio. Entonces ahora yo necesito calcular los diferenciales, porque si no, no tengo cómo obtener la velocidad. Entonces hago el diferencial de x, es decir, hago el diferencial de 3t y aplico mi regla de diferenciación. Y la regla de diferenciación me dice que cuando tengo un factor constante sale para afuera, ¿no es cierto? Y sobrevive el diferencial de t nomás. Entonces, eso me permite identificar que ese 3, ¿no es cierto?, es la Tres componente, constantes, ¿no? ese constante, ¿no es cierto?, es la componente x, Mm, ¿de acuerdo? Porque este diferencial tiene que ser de la forma algo por dt. Y entonces el b sub x es 3. El segundo diferencial es un poquito más elaborado, el diferencial de y, porque el diferencial de 10 más 2t menos 4,91 por t cuadrado. Entonces ese lo claro. podemos trabajar un poquito hacia abajo. Es el diferencial del primero de 10 más el diferencial de 2 por t menos el diferencial de 4 o más el diferencial de menos 4,91 de menos Pero se multiplica 4,91 por dos. por t cuadrado. Ya, una vez que diferenciemos, el Ah, ya. diferencial de la constante es 0. Aquí tengo una cosa que es constante por t. La constante sale para afuera, queda 2 por el diferencial de t.
En este otro término tengo un factor multiplicativo menos 4.91 que sale para afuera por el diferencial de t cuadrado. Entonces me queda menos 4.91 por el diferencial de t cuadrado. Entonces cuando tú dices que se multiplica por 2, no es que se multiplica por 2 nomás, es que el diferencial de t cuadrado es 2t por dt. Mientras que acá eso solamente es dt. Entonces si reemplazo lo que tengo hasta aquí, tengo un 0 más 2 por Tenemos dt. que hacer nuevamente una diferenciación ahí. No, hasta aquí ya estamos. Después vamos a hacer otra diferenciación, pero hasta aquí tengo 2 por dt menos 4.91 multiplicado Ah, por claro, 2 por t por dt. Que si saco factor común de t, es 2 menos ese 4.91 por 2 es un 9.82. ¿Sí? Multiplicando t, claro. queda de t factor común. Entonces, ¿esto qué es lo que era? Esto era de i. Y todos los de i son de la forma b sub i por dt. Por lo tanto, la componente b sub i del vector es eso. ¿Se ve? Sí, claro, Del está mismo claro. modo que acá, el 3 tiene que ver, es el de x. Así que Claro, puedo claro. escribir, ¿no es cierto?, que la componente i del vector velocidad vale 2 menos Menos 9.82 por t. 9,82 por T. Entonces puedo acá ir anotando algunas cosas, ¿no es Menos cierto? 7. Voy a encerrar en el recuadro en verde la componente x de velocidad que está allá arriba, la componente y de velocidad que está acá abajo. La componente z era fome, porque z es 0. Entonces, si z es 0, su cambio es nulo. O lo que es lo mismo, 0 por dt. Por lo tanto, la componente de sub z es fome, es 0. Puedo escribir que de sub z es 0. Así que, pero pensemos que el movimiento es solamente dos dimensionales, así que interesan la primera y la segunda. La tercera no, como va a ser nula todo el tiempo, no interesa. Profesor, ¿Qué he hecho hasta aquí? Sí, adelante. disculpe la intromisión. No, por supuesto. Ahí no se saca más diferenciales, no se Ya saca el 2. ya vamos a sacar más Ah, diferenciales, ya vamos a disculpe, sacar disculpe, más. Hasta aquí hemos disculpe. obtenido las componentes del vector velocidad. Se fijan, esto es posición, y ahora tenemos ¿qué cosas? Tenemos tres cosas. Tenemos que v sub x me dio 3, que v sub y me dio 2 menos 9.82t y que v sub z es 0. Eso es lo que tenemos ahora. Y esto que acabamos de calcular son las componentes del vector velocidad. Profesor, ¿Sí, adelante? sí, tengo una consulta ahí cuando sacó factor común, 2 menos 9,82. Ahí me perdí. Porque lo que ocurre es que el dt, el factor dt, déjame seleccionar un poquito, está aquí y está acá. Está allí ¿Ya? y allá. Por lo tanto, es común a la suma. Sí, sí, pero ¿por qué es 9,82 y no 9 Porque 2 multiplicado por 4.91 me da 9.82. Ah, ya. Eso era, ¿Sí? ya. Gracias, profe. Ya. Ese 2 viene, ¿no es cierto?, de acá. Ese 2 que entró multiplicando viene de que el diferencial de t cuadrado es 2t de t. Exacto. ¿Sí? Eso es 2t de t. Ese 2 me modificó el 4.91 a un 9.82. Pero ese 2 apareció por el proceso de diferenciación, no es mágico. Entonces, se fijan, dado componentes del vector de posición, hemos obtenido componentes del vector velocidad. Analicémoslo un poquitito. Analicémoslo un poquito para ver qué están significando estas componentes. Entonces, déjenme recoger en un recuadro lo que tengo a la izquierda. Después vamos a ir a la aceleración. Espérense un poquitito. Por ahora, copiar esto, página nueva. Oh, no le dije a la clase que grabara. Me olvidé de eso. O la puse automático que grabara. Podemos grabar de aquí para Recording adelante. in Me olvidé progress. completamente. Pero ya está asistencia, así que fantástico. Entonces aquí voy a pegar. Entonces, eso es lo que tenemos hasta aquí.
Analicemos la primera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es la primera? La primera, ups, disculpen, de repente no pasa a llevarme este software, las herramientas. Quiero pintar el negro, quiero cambiar de color. La primera, x igual 3t. Esa corresponde a un gráfico, posición versus tiempo, que es una recta, ¿no es cierto? Que cuando el tiempo vale 1, el x vale 3. Cuando vale 1 segundo, el x vale 3 metros. Y cuando el x vale 2, cuando el t vale 2, perdón, el x vale 6. ¿No es cierto? La componente x tiene un comportamiento rectilíneo en el tiempo. Mm, Y eso, es aquí, si esos 3, el otro va a valer 9. 9. 9. B sub x, B sub x es constante y tiene dimensiones de velocidad. Mm, Y me dice que para el instante 1, B sub x vale 3 3. metros sobre segundo. Siempre va a valer 3. Claro, cuando el tiempo vale 2, sigue valiendo 3. Cuando el tiempo vale 3, sigue valiendo 3. Todo el tiempo vale 3. ¿Sí? Me dice que la velocidad componente x es constante. Fíjense, tener una velocidad componente x constante implica que la posición es proporcional al tiempo. Con esa constante. Y por eso que el vector X se mantiene lineal. Por eso la Mm, componente x tiene un comportamiento lineal en el tiempo. Eso. Ok. ¿Sí? Ahora, fíjate lo siguiente. Dx es de la forma bx de t. Pero también el cociente de x partido por dt es bx, lo mismo, puesto de otra manera. Mm, Fíjate ahora en el gráfico que está ahí arriba. Voy a tomar con rojito, voy a marcar un pedacito de dx. Ahí. Voy a marcar un pedacito de dy, ¿no es como la cierto? diferencial. Claro. Entonces, la pendiente, de Mm, esto, ¿no es cierto? mm, La pendiente es el cambio vertical de I partido claro. por el cambio horizontal de Versus de T, X. que es la velocidad, K de T, perdón. Perdón, ¿cierto? sí. La pendiente de esta gráfica, de la primera gráfica, es la velocidad. Sí. Y esto que está aquí abajo, el Bx, en la segunda gráfica, si miras esta fórmula que estoy encerrando en círculo, ¿no es cierto? Es la Ya. pendiente. Es la pendiente de la arriba. Mm, ¿Ok? Entonces, primero que ya. nada, la componente X es la pendiente de la gráfica de posición. Ya, ok. ¿De acuerdo? Ya, ahora Sí. miremos, ¿sí? Ya, ahora quiero que miremos, voy a copiar parte de esta información nuevamente en la siguiente página, porque ahí quiero poner lo que pasa para la otra, para la otra. Una paginita más. Ahí la vamos, pegar. Entonces, ahora no quiero mirar la componente X, sino quiero mirar las componentes Y. Entonces, ahora voy a mirar lo que pasa con Y, lo que pasa con B sub I. Entonces, voy a tratar de hacer un gráfico de lo que pasa con Y. Entonces, tengo que tener que Y versus tiempo es algo. Tengo que graficar. Y acá tengo que graficar B sub I versus tiempo. Porque en el primero grafico la posición, ¿no es cierto? Y en el segundo grafico la velocidad. Y ya sé que la velocidad tiene que ver con la pendiente. Entonces, la gráfica de posición es bastante más complicada, pero no es tan difícil. Fíjense que esa fórmula que está en azul, que estoy cerrando con doble círculo ahora,
Si la evalúo en instante t igual 0, el segundo término, este que es 2t, se desaparece. Y el que dice 4.91t cuadrado también desaparece, porque 2 por 0 es 0 y 4.91 por 0 al cuadrado sigue siendo 0. Así que el Claro. instante 0 eso vale 10. Puedo poner aquí que hay un 10. T0 igual 10. El instante t igual 0 hay un 10. Ahora, antes de seguir, voy a mirar la gráfica la gráfica de abajo. El de abajo es la ecuación de una recta. ¿Mm? Es una ecuación de una recta que en instante 0, cuando t vale 0, el set que estoy subrayando ahora, vale 2. O sea, este caballero parte por 2. Y tiene pendiente, aquí, la pendiente de esta recta, por favor, en el circulito estoy cerrando ahora lo que estoy hablando, es negativa, es 9.82. Este caballero va para abajo. ¿Sí? Ese caballero es eso. Creo Eso que es 2 está al más lado de T. 9.82t. Esa es la gráfica que tengo ahí. Entonces, ¿qué me dice esta? Me dice, ¿sabe qué? Me dice, al principio la pendiente es positiva. El instante 0, la pendiente de acá, la pendiente del I, porque esto que está acá es la pendiente. Todo esto es la pendiente de la gráfica de arriba. Esta es la pendiente, pendiente del X, del I de t. Me dice, ¿sabe que al principio la pendiente es positiva y vale 2? Ah, la pendiente ahí, la pendiente es positiva. Cuando estamos en este instante, la pendiente es nula. Aquí al comienzo la pendiente vale 2. Pendiente igual 2. Cuando estoy en este otro lugar, en este instante de tiempo que tengo que averiguar cuál es, ya la pendiente vale 0. No hay pendiente. O sea, para este instante de tiempo allá arriba, esto tiene que tener pendiente nula. Tiene que tener este comportamiento así. Y para valores más grandes que este, aquí estoy con pendiente positiva, acá estoy con pendiente negativa, acá tengo que tener que el movimiento tiene que tener pendiente negativa, es decir, con esa inclinación. ¿Se entiende? Sí, profe. No sé si está. ¿No es cierto? Porque Sí, aquí correcto. tengo una pendiente positiva. Mm, Acá Hace el voy a tener vector, una es el pendiente componente negativa. I. ¿No es Afirmativa. cierto? Una pendiente negativa. Así, un cambio negativo de I, un cambio positivo del tiempo. Acá tengo un cambio positivo de I. Mm, Y acá voy a tener una pendiente nula. Entonces, primero que nada, no es tan difícil graficar la segunda curva de arriba porque es una parábola. Yo sé que es una parábola por la fórmula 10 más 2 t menos Claro, octati 4.91 al por t cuadrado. cuadrado. Ahora, es una parábola que tiene su máximo, ¿no es cierto? Mm, Allá donde la velocidad es nula. ¿No? Aquí, en este instante de tiempo, tengo que averiguar cuánto vale ese instante de tiempo. Tratemos de averiguar cuánto vale el instante de tiempo que está ahí. Lo voy a llamar estrella. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que su valor es, cuando estamos en ese instante, la velocidad es 0. 0. Entonces voy a tomar mi fórmula de velocidad, esta, que subí igual La 2 puedo menos igualar a 0. 9.82t, y quiero pedirle que sea 0 para calcular Claro. cuánto vale ese instante. Mm, Entonces, ¿qué me sale? 0 igual a 2 menos 9.82 por t, estrella, despejo, y me sale que t estrella vale 9.82 dividido 2, que es lo mismo que 4.91. 4.91 segundos. O sea, este instante que está aquí es 4.91. Voy a pasar en limpio lo que tengo, ¿ya? Para que se entienda mejor. Primero, voy a volver a copiar esto que está aquí a la izquierda, porque de a poquito vamos haciendo ejercicios, se van a ir afirmando los conceptos. Entonces,
Vuelvo a pegar las formulitas que tenía. Oh, pegar. Ahí está. Entonces tengo. Estoy haciendo gráfica de I, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenía? Tenía que el gráfico de que lo sé conmigo, de I versus tiempo es una parábola que al principio tiene pendiente positiva, después el instante que alcanza un máximo y después mientras que el gráfico de velocidad era parte de 2, este otro partía de 10 metros. Este parte de 2 metros por segundo y tiene pendiente negativo. Y este instante de tiempo, aquí tenemos un instante cero, y este instante de tiempo vale 4,91 segundos. Este es el eje de tiempo. Así es que no me quedó tan bien dibujado. Voy a dibujar de nuevo la de arriba, porque yo necesito, tiene que cumplirse que para 4,91 segundos, aquí tengo 0, acá tengo t igual a 4,91, al instante t igual a 4,91, el gráfico de posición tenga justo el máximo, tenga pendiente negativa, ¿sí? Tenga pendiente nula, perdón, ¿sí? Ahí B sub I es 0, en ese instante, ¿sí? Acá se ve B sub I es 0, acá no sé cuánto vale I, no lo he calculado, I estrella, ¿no es cierto? Este es el instante estrella, el instante especial, el instante en que la velocidad se hace 0, la coordenada I alcanza un máximo. ¿Cómo estamos? Bien, profe, démosle nomás. Sí, pero está claro, Ya, se va entendiendo. se va entendiendo. Así es que esto de la velocidad no es tan difícil, porque al final la velocidad no es más que un cálculo de pendiente, pues cuánto cambia una coordenada cuando cambia la otra. Solo que en el límite de cambios pequeños. ¿Sí? Y esta es una medida de la pendiente en cada lugar. Pendiente en cada lugar de la gráfica I versus T. Entonces, como vais resumiendo esta parte, tengo una función x de t. Tengo un diferencial que es de la forma otra b sub x por dt. De ahí puedo sacar el valor de b sub x, que en el fondo es de x partido de t. Tengo una fórmula para y, función del tiempo. De ahí puedo sacar un diferencial y de la regla de diferenciación puedo leer un BI. Ese BI es otra pendiente, ¿no es cierto? Es la pendiente en la gráfica y versus tiempo. Y tengo la tercera componente z. Entonces ahí tengo de z igual a b sub z de t por dt, y ese b sub z lo mismo, es la pendiente en la gráfica z de t. Así que cuando yo tengo una función de posición como x, función del tiempo, y tengo una gráfica rara, b sub x, ¿no es cierto?, tiene que ver con la pendiente. Por ejemplo, ahí la pendiente es positiva. En este otro lugar, por ejemplo, para este otro instante, la pendiente es negativa. Acá, en este otro punto, la pendiente es nula. Perdón, aquí es negativa. Aquí la pendiente es nula. Así que yo podría como que bosquejar más o menos cómo es el gráfico de velocidad versus tiempo si toma ojo. Fíjense, en el primer tramo, en toda esta región, está creciendo. Tiene pendiente positiva. Ya tiene pendiente positiva. Y, y, y la pendiente en la región que estoy marcando, ¿no es cierto? Al comienzo es más pronunciada, es más paradita la pendiente. Y después es menos. Entonces tiene un valor más grande y después está disminuyendo. Y allí, en ese lugar, se hace cero. Y se hace cero. Después, en toda esta región que voy a surar con verde, la pendiente es negativa.
Y en este otro punto que estoy marcando con círculo verde ahora, ahí la pendiente se hace cero, o sea, ahí la curva hace esto y vuelve a anularse. Después tenemos una región, la voy a marcar con un color naranja, espero que naranja se aprecie, si no cambio otro color, un rosa. Mejor. Voy a marcar con rosa, donde la pendiente es positiva hasta este punto, en que ahí vuelve a hacerse nula la pendiente. Entonces es positiva y después se hace cero otra vez. Y de ahí para adelante en el tiempo, en la región que voy a marcar ahora con negro abajo, de ahí para adelante en el tiempo, la pendiente es negativa. ¿Cómo estamos? Bien, El profe. profe, pero ya estamos ¿Sí? ahora. ¿Se entendió? Sí, Entonces, profe. de Sí, su sí. X mide lo siguiente, ¿no es cierto? Mide la pendiente en la gráfica X versus T. Pero también mide cuán rápido va, ¿ah? Porque el cambio de posición es proporcional con B sub X al cambio de tiempo. Entonces, fíjense en el significado de esta fórmula. Con eso ya vamos ahí, yo creo que ya estamos en la hora, vamos a ir cerrando la clase. ¿Ah? Fíjense en el significado de esta fórmula, B sub X por dt. Lo voy a graficar. ¿Mm? Cuando yo tengo un B sub X, por ejemplo, de valor 2, y el cambio de tiempo de t es un segundo, significa que yo avanzo 2 por 1. 2 por 1. Avanzo 2 metros. ¿No? El X cambia en 2 metros. Bueno, aquí tengo tiempo. Y eso es si es que el B sub X valiera 2. Entonces yo paso de este lugar a ese. Pero si en otro instante de tiempo la pendiente, el B sub X, ¿no es cierto?, valiera 4, y con el mismo dt, por 1, ¿ah? El mismo dt. Entonces, para el mismo dt, ahora B sub X es más grande. Entonces, si avanzo en una unidad de tiempo, yo voy mucho más rápido. Mi gráfico no me quedó bien. Pongamos que es menos 4. ¿Ya? En vez de aumentarla, es una pendiente negativa, significa, es una pendiente negativa, pero tamaño más grande. O sea, es una caída muchísimo más pronunciada. Entonces, para un mismo paso temporal, me dice cuánto avanzo. ¿Ah? Si ustedes me dan que 0,1 segundo y yo conozco la velocidad, yo le puedo decir cuánto avanza. Ustedes me dicen, ya, si sabe que es 0,1 segundo. Ah, ok, profe, y sabe que la velocidad está dada por la fórmula 5T. Entonces, yo digo, mira, en 0,1 segundos, el avance está dado por 5 por t por el de t. Entonces aquí yo pongo 0,1 y ahora yo puedo graficar distintos valores de t. Por ejemplo, para el primer segundo avanza 5 por 1, eso me da 0,5. Para el segundo 2, lo multiplico por 0,1, se lo multiplico por 5 y me dice que avanza 5 por 2, 10, avanza 1 metro. Al segundo 3, lo multiplico por el paso temporal de 0,1, se lo multiplico por 5, avanza 1,5 metros. ¿Se fijan? Lo que avanza de X es proporcional al cambio de tiempo, pero el factor de proporcionalidad depende de qué instante de tiempo esté yo considerando. Eso es la velocidad. La velocidad es una medida de cuánto avanza en cada unidad de tiempo. Profesor, Y ¿puede no poner la siempre página avanza anterior? y no siempre avanza lo mismo. ¿Tienes que retroceder a la página? Sí, una. Sí, ahí. ¿Dónde está el gráfico? Ese. Ya, gracias. Bien, bien joven. Yo creo que ahí estamos con la sesión de hoy día. Eso. Ya, Profe, profe. Ya, profesor, gracias. Vale, ya nos gracias. vemos. Que tenga buena tarde. Buenas noches. Igual, Chao, igual chao. ustedes, chao. Profe, Profesor. Y profe, bye. se cuida. Ustedes también que estén muy bien.
Luego, profesor. Chao.